Muy buenas tardes, mi nombre es Carol Sofía Barrera Cárdenas y soy estudiante de Pedagogía Infantil. El día de hoy vamos a hablar de un tema de la materia didáctica de la lengua materna y es enseñar desde la diversidad de la lingüística. Entonces, ¿qué es la lengua materna? La lengua materna es la primera lengua o idioma de una persona aprendido. También se trata de aquella lengua que se adquiere de manera natural, por medio de interacción del entorno, sin intervención pedagógica y sin una reflexión lingüística desarrollada de forma consistente. ¿A qué se refiere esto? Que la lengua se aprende innatamente por el desarrollo del niño o la niña. También no quiere decir que la pedagogía no influya, ya que vamos a ver unos pasos en donde la lengua del niño, la lengua materna del niño mejora debido a la pedagogía. ¿Cómo debe enseñarse la lengua en la primera infancia? Entonces nos vamos a acercar un poco para poder leer el contenido. Dice, ¿cómo debe enseñarse la lengua en la primera infancia? Entonces, primero, esos son unos ítems que se manejaron mediante el estudio que se hizo de cómo se debe enseñar por la pedagogía. Cuando hablamos de enseñar la lengua materna, debemos pensar en enseñar desde la lengua en la que se comunica la comunidad. Entonces, explicamos. Si nosotros llegamos a dicho lugar, vereda, municipio, departamento, corregimiento, donde nuestra lengua no es la misma que manejan en ese lugar, se debe manejar una capacitación autónoma para prepararse y que la pedagogía sea eficaz a la hora de enseñar la lengua materna del lugar en donde estamos. Segundo, los docentes tienen la responsabilidad de conocer la cultura y lingüístico de su país, reconocer las lenguas como transmisores de saberes que muchas veces no se pueden comunicar en otras lenguas. Esto afianza lo que estábamos hablando anteriormente, de cómo la docente tiene la labor de estudiar y afianzar la lengua que esté trabajando. Como hablamos de cómo enseñarla, y una de las partes más fundamentales de la pedagogía y de la docente es aprender para enseñar. Es ley, si no sabes lo que estás enseñando, no eres un buen docente. Entonces, te preparas para poder enseñar la lengua, como los dos primeros ítems. El tercero, el proceso de percepción de las lenguas indígenas en Colombia debe partir también desde el trabajo de la docente, comunitario, familia, escuela y sociedad, en respaldo por las prácticas culturales del hogar que se van produciendo en la escuela. Entonces, es muy diciente que las prácticas de los hogares son las que definen en la escuela. ¿Por qué? Porque la lengua es innata y ya viene en los niños, pero nosotros como docente afianzamos la lengua. Además de eso, de que se afianza, la familia, la escuela, la cultura, la sociedad lo hace mucho más. Entonces es un proceso que muchas veces la docente lo lleva, pero también la sociedad, la cultura, la familia se encarga de ello. Cuarto, el proceso de aprendizaje de la lengua en Colombia debe partir desde el trabajo comunitario, de la docente en la escuela y la sociedad, en los que el respaldo por las prácticas culturales del hogar se vea reproducido en la escuela.
Entonces, podemos inferir de esto que todo lo que se esté viendo en la escuela tiene que ser lógico y homogéneo con lo que se esté viendo en la casa. Un ejemplo claro es que si en la casa están hablando español o dicha lengua indígena, la docente esté manejando la misma lengua con el mismo contexto, la misma lengua con el mismo con la misma práctica. Claro que siempre la escuela va a ser un lugar donde mejoras tu contexto, donde vas a aprender y donde te mejoras. Entonces muchas veces la docente puede utilizar palabras más metódicas que en la casa no se utilizan por diferentes culturas. Quinto, es responsabilidad del educador pensar en fortalecer los procesos lingüísticos desde la comunicación, la interacción y de ahí el conocimiento de la normatividad. Esto es práctica de los valores culturales, donde la lengua habla donde la lengua escrita, dibujada, cantada y contada les sirva al niño y niña al expresar sus saberes, conocer su entorno y construir visiones del mundo. Entonces, enseñar la lengua es un trabajo medidamente fácil porque todo está dado al entorno. Estamos enseñando la lengua en una actividad plástica, estamos enseñando la lengua en una actividad escrita, porque cada cosa, cada descripción de una actividad es una exploración para la lengua de cada niño. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué planes educativos y acciones institucionales pueden proponerse para enseñarles la lengua materna en la primera infancia? Primero que todo, esto es una pregunta muy bonita, ya que la lengua materna es innata, se aprende como primera lengua de cada persona, de cada ser. Entonces, cuando hablamos de enseñarla en la primera infancia, es afianzarla, porque aprendida ya está, la vamos a afianzar. ¿Con qué? Ya se sabe que las estrategias de un docente, de un pedagogo, no las sabe nadie más sino quien las estudia. Entonces, se planteó como objetivo generar y diseñar una propuesta curricular de la lengua materna para la primera infancia, con 3 objetivos específicos, orientados para darle el cumplimiento al mismo. Por ello se eligió una metodología en el que lo cualitativo, que se enfoque en una metodología en lo cualitativo, ya que esto se orienta en el contexto de la población y realización de una propuesta pedagógica sobre la lengua. Entonces, explicando estos 2 ítems del mapa mental, podemos decir que la lengua materna es una actividad muy práctica, que se aprende en todas las actividades que se proponen en un planeador. Si vamos a hablar de que hoy vamos a realizar la construcción de un experimento en material reciclable, entonces primero que todo se hace la intencionalidad, que es reciclar y crear cultura para los niños. En ese momento se habla de la cultura, de cómo tenemos que cuidar nuestro planeta, de cómo tenemos que cuidar nuestra ciudad, de cómo la tenemos que conservar. Hablamos
de lo que nos rodea, de nuestras plantas nativas, de nuestras plantas originadas en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestro municipio. Entonces, desde ese momento se está hablando de lengua. Son actividades que son propuestas para el diario de la pedagogía de los niños y asimismo ellos van a aprender. Bueno, otro punto. En la estrategia como una forma de pronunciación y un dibujo que represente, ya que no existe una cartilla con temas específicos que se deben impartir en el grado primero o una guía de cómo se debe enseñar temas como colores, familia, los saludos o por parte del cuerpo de su lengua natal. Esto nos explica cómo no hay una cartilla para decirle al niño es que tiene que hablar así. No. Nos da a entender cómo lo de la lengua natal es muy, muy, muy práctico. Sí se deben manejar unos ítems, sí se debe manejar una intencionalidad, sí se debe manejar actividades propuestas para que la lengua de los niños crezca, porque a la escuela se va a aprender. Entonces, la docente, si estamos hablando, por ejemplo, de un lugar aledaño, que la escuela queda lejos y de un sector donde los papás se dedican al campo, los niños, la docente es un punto de referencia para los niños, donde la docente tiene mejor léxico, donde la docente se expresa de mejor manera, donde ellos aprenden palabras metódicas, donde su lengua natal crece por medio de la educación. Bueno, otro punto. La educación debe fortalecer la permanencia y la promulgación de lengua de la madre. Las temáticas se abordarán a través de dibujos y representan la palabra, la escritura y la pronunciación. Bueno, la actividad consiste, ya hablando en una actividad en sí, consiste en relacionarnos con cosas de nuestro alrededor y hablarlas por su nombre contextual, ya sea la cultura. Por ejemplo, una cultura lingüística indígena, el docente tiene que someter sus saberes a aprender esa nueva lengua. Y la forma más metódica de la persona enseñar es mediante dibujos, mediante esculturas, exploración, para que los niños sientan esa congenialidad con la lengua. Otro punto. A través de la práctica pedagógica, los estudiantes aprendieron y desarrollaron varias actividades propuestas en el plan de clases para fortalecer el lenguaje. Ese es como el final de lo que se busca. En el plan de clases siempre lo que se busca es que la intencionalidad se cumpla. Si en un plan de clases la intencionalidad no se cumplió, es una actividad. Fueron unas actividades frustradas y mal elaboradas. Entonces, lo que pasa ahí es que si pudimos ver que todos los niños realizaron sus actividades y fueron actividades enriquecedoras para la lengua de cada niño, de cada niña, ha sido un excelente trabajo. Bueno, terminando de explicar esto, iremos con la siguiente y última pregunta. ¿Cuál es la relevancia y pertenencia de la cotidianidad en la enseñanza del lenguaje materno? ¿Qué abarcamos con la palabra cotidianidad?
La palabra cotidianidad es escuela, familia, sociedad, todo eso es nuestra cotidianidad. Nos levantamos, nos vamos a estudiar, llegamos, mamá nos tiene el almuerzo, hablamos con la tía, con el tío, hacemos tareas, todo eso hace parte de la cotidianidad. Y la cotidianidad está llena de la lengua nativa. Hablando, vamos a describir la pregunta. La escuela es uno de los principales lugares de socialización de las sociedades. Se establecen relaciones entre el lenguaje y roles que los individuos asumen en la misma y las demás, como son la familia y el grupo de compañeros, grupo de padres también, de modo que la escuela contribuye no solo en el proceso de control, sino también amplio en el factor sociológico determinante de la indiscutible afectación del comportamiento lingüístico de los individuos. En este momento podríamos decir que la escuela fortalece el lenguaje de los niños, que la cotidianidad de todo aquel individuo que tenga la oportunidad de ir a una escuela, de acercarse a un docente, de acercarse a un pedagogo, le da la facilidad de crecer su lengua nativa, ya que nosotros como docentes estamos encargados de no tener una lengua nativa de dicho lugar pobre, sino generar y enriquecer a los niños los cuales están estudiando. Muchas gracias por este tiempo, les agradezco por haberme escuchado mi explicación sobre didáctica de la lengua materna y cómo se enseña. Hasta luego.